Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy en el sistema internacional, naturalmente Estados Unidos sigue siendo la primera potencia, pero desplazable poco a poco por China, quien en la tecnología y en el comercio está tomando todos los escenarios internacionales. Por supuesto que Rusia no está atrás y sobre todo en materias de armas nucleares, junto con Estados Unidos tiene las reservas más importantes, los arsenales atómicos. Pero la Unión Europea está buscando su propio destino. Por supuesto que son 27 estados y con 5 millones de kilómetros cuadrados en una absoluta unidad, con una diplomacia única, una moneda única, una economía convergente, también quieren jugar un papel importante en el mundo internacional. De allí que la actitud del presidente Trump, molestando a Europa, ha permitido que Europa siga su propio camino. Ya están buscando sus propias armas, tienen la nuclear con Francia e Inglaterra frente a las tres potencias, China, Estados Unidos y Rusia, que tienen armas nucleares y por supuesto tienen interés en todos los escenarios internacionales. Y allí la importancia de que la geopolítica moderna obliga a la negociación, porque ya no hay un solo poder que impone, sino que tienen que negociar cualquier conflicto, cualquier situación que se presente. Incluso en el tema que vimos el fin de semana de los nuevos ataques de Ucrania contra Rusia y todo lo que ha sido la guerra en el Medio Oriente, obliga al derecho internacional humanitario, que es el que rige los conflictos y las guerras y los problemas internos dentro de los países, a una nueva visión, porque no se concebían armas autónomas como las actuales y las guerras serían terribles. Por eso la necesidad del diálogo y la negociación. Incluso vemos con cierto interés cómo el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Jinping probablemente mantengan una conversación telefónica esta semana. Lo dijo la Casa Blanca y también lo han confirmado desde el Medio Oriente y también en el Extremo Oriente, esa reunión de los dos líderes, que sería muy importante porque China tiene una actitud pragmática, no es como en la época de la Unión Soviética, de acabar con el enemigo. Fue la famosa tesis de la destrucción mutua asegurada. China sabe que tiene que comerciar con los Estados Unidos, que es pragmática y tiene relaciones con el mundo, no importa el origen político, ideológico de los sistemas, y con el poderío económico que tiene y la tecnología puede imponerse sin llegar al conflicto o a la situación de guerra. Por eso, para Estados Unidos también le conviene, porque los productos chinos han invadido el mercado norteamericano y necesitan llegar a acuerdos sin esas tarifas absurdas que Trump quiso imponer al gobierno chino. Además, los chinos tienen una filosofía de espera, de tensión, de prudencia y se están imponiendo dentro del concepto y el principio de estar presentes en todo el mundo sin conflicto, como en la época comunista de los rusos. Es un comunismo distinto al chino, con permisión o con permiso para que las grandes empresas trabajen y el comercio internacional, incluyendo la reforma constitucional de la propiedad privada. Por eso este diálogo entre Trump y Xi Jinping es tan importante en estos momentos y así la prensa lo dice a nivel internacional. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping probablemente mantendrán una conversación telefónica esta semana, anunció el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en medio de tensiones comerciales entre ambos países. Puedo confirmar que los dos líderes probablemente hablarán esta semana y, como siempre, cuando hay llamadas de líderes extranjeros, proporcionaremos un informe de esas llamadas. Trump aumentó la crispación con China el viernes al acusar a Pekín de no respetar los términos de un acuerdo negociado en Ginebra. El país asiático rechazó firmemente el lunes la acusación estadounidense de haber violado un acuerdo para reducir los pasados aranceles entre las dos potencias. El acuerdo de Ginebra, firmado en mayo, permitió suspender temporalmente la escalada comercial, que elevó los aranceles sobre los productos estadounidenses al 125% y sobre los productos chinos al 145%. Luego de 2 días de reuniones, Washington y Pekín decidieron reducir temporalmente sus aranceles al 30% y al 10% respectivamente, y se comprometieron a proseguir las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial. Recientemente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Academia Diplomática Pedro Gual, nos tocó desarrollar el tema de China junto con estudiantes que aspiran a ser diplomáticos en el futuro y dentro del concepto de que hay que tener un mundo en paz, citaban al presidente Xi Jinping precisamente en la necesidad del diálogo con Estados Unidos y no en la visión que algunos tienen catastrófica de la conveniente y necesaria guerra entre Estados Unidos y China. Aquella teoría famosa de la metáfora de Tucídides en la guerra del Peloponeso, de que era obligatoria entre Esparta y Atenas en aquellos tiempos, por ser las dos potencias, la guerra inevitable. No va a haber guerra entre Estados Unidos y China por ahora, no hay la actitud ni de Trump ni tampoco de Xi Jinping y el diálogo se va a imponer. Sin embargo, hay otros escenarios donde el presidente Donald Trump sí tiene una actitud distinta. Por ejemplo, advirtió ayer que Estados Unidos no va a autorizar ningún enriquecimiento de uranio del gobierno de Irán como parte de un posible acuerdo
en plena negociación entre ambos países, entre el programa nuclear iraní, donde Irán quisiera también ingresar junto a las 5 potencias que tienen energía nuclear con fines bélicos, como son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra y naturalmente, en este caso, el país de los Estados Unidos. Ellos quieren también Irán tener, sobre todo frente a Israel, que dicen tienen armas nucleares, misiles con bombas atómicas, pero ese uranio que se enriquece, si es más del 30% es peligroso, hasta el 30% se puede emplear en la salud, en la alimentación, en la medicina, pero un poco más es peligroso. El uranio que hemos enriquecido en Venezuela hace muchos años fue el primer reactor que trajo Pérez Jiménez de apenas 5 megavatios. Hoy los reactores tienen 1000 megavatios y pueden producir y enriquecer uranio como está haciendo Francia o Inglaterra. En el caso de Brasil y Argentina tienen también reactores de 1000 megavatios, pero no enriquecen el uranio con fines bélicos, sino se mantienen en el uso pacífico del átomo. Por estas conversaciones son tan importantes entre Washington y Irán para ver hasta dónde llega y sobre todo si Irán quiere incorporarse al sistema internacional sin conflicto y no en una guerra que estaba anunciada sobre todo entre Tel Aviv y Irán, cuando el presidente y el primer ministro de Israel han dicho que no permitirán desarrollar la energía nuclear iraní y que bombardarían, como lo hicieron alguna vez, a los sitios nucleares donde enriquecen ese uranio. El presidente estadounidense Donald Trump descartó el lunes autorizar a Irán a enriquecer uranio. No permitiremos ningún enriquecimiento de uranio como parte de un posible acuerdo, escribió Trump en su red Truth Social, después de que la plataforma de noticias Axios revelara que la última propuesta de los estadounidenses lo autorizara en cantidades limitadas. Estados Unidos e Irán, enfrentados desde hace 4 décadas y sin relaciones diplomáticas, iniciaron negociaciones con la mediación de Omán el 12 de abril. El sábado Irán dijo haber recibido elementos de una propuesta estadounidense al término de 5 rondas de negociaciones y afirmó que responderá a ella. Pero la República Islámica excluyó el lunes cualquier acuerdo nuclear con Estados Unidos que le prive de sus actividades pacíficas de enriquecimiento de uranio e instó a Washington a darle garantías de que retirará las sanciones en su contra. Hasta ahora la parte estadounidense no ha querido aclarar este tema. Queremos garantizar que las sanciones se levanten de manera efectiva y que las acciones pasadas no se repitan. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió en El Cairo con su homólogo egipcio Badr Abdulati y con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. El encuentro tiene lugar al día siguiente de la publicación de un informe de la Agencia de la ONU que muestra que Irán ha intensificado su producción de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al 90% necesario para la fabricación de armas atómicas. Mientras Grossi defendió el informe y lo calificó de imparcial, Irán rechazó las conclusiones de la OIEA y las tachó de maniobra política a partir de informaciones no fiables y engañosas. Las grandes potencias occidentales e Israel, considerado por los expertos como el único país con armas nucleares en Oriente Medio, acusan desde hace tiempo a Teherán de intentar dotarse de armamento nuclear. Irán lo niega e insiste en que su programa nuclear solo persigue fines civiles. Venezuela es tan rica en materias primas que inclusive tiene uranio, nunca lo hemos explorado ni explotado, aunque hay una estimación de unas 50.000 toneladas de uranio que podrían servir para la industria, sobre todo eléctrica en Europa. Es una riqueza que en el país está, pero no ha habido un desarrollo de la energía nuclear. Como decíamos, un reactor pequeño de 3 megavatios vino en la época en que Pérez Jiménez quiso, junto con Perón en Argentina, elevar el nivel y la participación nuclear. Sin embargo, Argentina tiene ya 3 reactores de 1000 megavatios que producen electricidad y nosotros nos quedamos con ese reactor de 3 megavatios. Pero el uranio tendremos que hacer algo, sobre todo en el comercio internacional, es una materia prima. Inclusive tenemos torio, hay estados como Cojedes o el Táchira, donde hay muchísimo uranio, o el estado Bolívar. Habrá que hacer una exploración y un equipo y formar sobre todo ingenieros en esta área y especialistas en materia nuclear, inclusive diplomáticos, porque la Organización Internacional de Energía Atómica está en Viena. Fuimos en alguna oportunidad representantes de Venezuela y conocemos de cerca cómo el mundo de la energía nuclear es un mundo importante, pero también tiene la desviación con países como Israel, que tiene armas atómicas, o India y Pakistán al margen de los contextos internacionales, e incluso se habla de Corea del Norte y posiblemente Irán. Son temas que vamos a abordar con nuestro invitado de siempre, los que tenemos acá en la invitación, como el profesor Torres de la Universidad Central de Venezuela y de la Santa María. Son temas importantes, el de la guerra y la paz, y sobre todo en esta materia. Y en cuanto al calentamiento global,
Precisamente los países quieren dejar el petróleo y el gas, emplear uranio en los reactores para consumir energía. Es una alternativa que se presenta. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis en profundidad sobre este tema gravísimo. Vimos como en Suiza, en los Alpes suizos, todo un glaciar se derritió, tuvieron que desalojar a un pueblo pequeño que conocíamos cerca de Zúrich y naturalmente esto plantea el tema de la biodiversidad, de la contaminación de las aguas, de la desaparición de las especies, de la biodiversidad y los grandes retos que desde el Papa hasta una encíclica publicó Francisco en su momento, Laudato Si, hasta Naciones Unidas. Los expertos nos dicen que de seguir calentándose el planeta sería imposible tener la vida sobre el mismo. Y después en las entrevistas, entre ellas con la internacionalista Eloy Torres, para hablar de la agenda diplomática de hoy. El medio ambiente sigue siendo una preocupación por el calentamiento global y las consecuencias a nivel internacional. Por eso los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales insisten en la necesidad de cambiar el modelo energético del consumo de petróleo y gas y carbón hacia energías alternas limpias, porque desde la época de la industrialización hasta hoy ha subido 1.5 grados la temperatura y de seguir como vamos podríamos llegar a 2 o a 2.5, lo cual haría imposible la existencia de la vida sobre la Tierra. Es una preocupación fundamental y por eso el Comité de Expertos advierte de Naciones Unidas de tomar medidas inmediatas. Uno de los grandes problemas es el derretimiento de los grandes glaciares, que además de dar agua dulce mantienen la firmeza y la seguridad a nivel de poblaciones y campos de cultivo. Vimos esta semana que lo que era una espada de Damocles que pendía sobre el pueblo de 9 millones de toneladas de roca en un equilibrio sobre una lámina de hielo milenario, un trozo en Suiza de cima a Klein Nestrom se ve derrumbado y tanto las piedras como los desechos contenidos por el glaciar parecían casi flotar sobre las calles desiertas y silenciosas del pueblo de Baten. Hoy vemos que ese pueblo Baten ha sido arrasado, aniquilado, destruido, reducido a la nada. Así lo dijo su alcalde Matías Berwald 2 días después. No queda absolutamente nada. En resumen, para Batán es una zona cero. 300 habitantes de la aldea habían sido evacuados una semana antes. Un hombre de 64 años que se creía que vivía en la zona está desaparecido. El colapso nos indica cómo cuando se sepulta un pueblo es de una magnitud casi sin precedentes en los Alpes suizos. Pero en todo el mundo los glaciares se están derritiendo. Ya lo vimos incluso en América Latina. Los glaciares del Ártico, del Antártico, incluso muchos de los glaciares de nuestro continente, incluyendo nuestro Pico Bolívar, donde las nieves también empiezan a derretirse, es una amenaza que está pendiente por la tragedia que puede ocurrir, pero también por la falta de agua dulce. Con ellos, el suelo previamente solidificado por las heladas se erosiona y colapsa, los lagos glaciares se están desbordando y los ríos de hielo congelados durante millones de años se están desintegrando, retrocediendo y cargándose de escombros. Estas estructuras, mezclas de roca y hielo, se comportan de forma impredecible en un mundo en rápido calentamiento, porque al colapsar liberan torrentes de agua, roca y hielo que arrasa con todo a su paso. Es la preocupación también en los grandes glaciares del Asia, los pocos que hay en África y sobre todo los del continente americano. Es importante una política de calentamiento global para evitar que siga ocurriendo esta y otras desgracias a nivel global. Además, la desaparición de las especies, la biodiversidad, el tema de la contaminación del agua y de los bosques, la destrucción de las selvas, todo indica una especie de apocalipsis que ya no sería de carácter armado o militar, sino un apocalipsis donde el hombre haría que su ambiente sea imposible para poder vivir. Por eso la conciencia que tenemos que despertar en las escuelas, en la universidad y a nivel popular de la conservación del ambiente y del mantenimiento de las condiciones para poder seguir existiendo en la vida del hombre en constante armonía con el pensamiento, pero también con la realidad de la naturaleza y particularmente cuidando las especies animales y vegetales. Es una lección que debemos aprender, lo que está ocurriendo en Europa con los glaciares en Suiza y que puede ocurrir también en todo el mundo muy pronto si no frenamos el calentamiento global.